de la mañana, 5 minutos. Estamos en Colombia Decide 2026 de cara inicialmente a las consultas presidenciales y tenemos aquí en el set de Noticias Caracol a uno de esos candidatos en la consulta del Frente por la Vida, el doctor Roy Barreras, candidato de la Fuerza de la Paz. Bienvenido, doctor Roy. Un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Camila. Un saludo especial a todos los televidentes, a quienes a esta hora siguen Caracol Televisión en las mañanas. Feliz desayuno a los que ya desayunaron. Vamos a hablar de varios temas, por supuesto, también de sus propuestas, de su plan de gobierno, lo que usted le propone a los colombianos. Pero antes quiero empezar con este tema porque es la coyuntura política. La consulta del Gran Frente por la Vida. Tenemos entonces 3 candidatos confirmados hasta el momento. Usted, Juan Fernando Cristo, el exministro de Interior, Camilo Romero y el gran interrogante hasta el momento, podríamos decir ya que era Iván Cepeda, porque anuncia hoy el Pacto Histórico en un comunicado que se inscribirían directamente hacia la primera vuelta. ¿Cómo recibe usted esta posición? Bueno, yo creo que tienen pleno derecho, pero quiero recordar que esto lo planeamos juntos desde hace meses, María Camila. Yo le dije al país cuando regresé de Londres, el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda para que avance el proyecto progresista. Y decidimos una consulta de las izquierdas en octubre, que eligió a Iván como su candidato legítimo, y yo dije, lo espero en marzo para competir con él. Me he preparado para competir con Iván y con los demás compañeros y espero poder hacerlo. Yo quiero una consulta con todos los candidatos inscritos para que los colombianos puedan ver diferencias y afinidades y unir el centro y la izquierda y ganar la presidencia con legitimidad. Pero, doctor Roy, a él se le han presentado algunos obstáculos en el Consejo Nacional Electoral y él argumenta eso como su razón. La gran pregunta es, ¿con o sin Cepeda hay consulta de izquierda? Bueno, primero, a esta hora aún, según se sabe, el Consejo no ha decidido. De manera que esperemos que la decisión permita que hagamos una sola consulta. Pero no tenga ninguna duda, yo no voy a permitir que se deje todo el espacio vacío a la única consulta de la derecha en la elección de marzo y nosotros vamos a perder por W. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos, hay que conversar con Iván, con la gente del pacto, con la gente de mi partido, la Fuerza, pero yo creo que tiene que haber una consulta. ¿Qué tal que 21 millones de electores no tengan la alternativa de votar por la fuerza mayoritaria colombiana, que es el progresismo? Tiene que haber consulta. Si se sueñan que les vamos a dejar la cancha vacía, se equivocan. Por eso es que intentan dividirnos, pero vamos a estar juntos. Roy Barreras, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, pero es que quiero comentarle 2 cosas. Acabamos de hablar con la senadora María José Pizarro y ella lo que nos dice es que si Iván Cepeda no lo posibilitan para participar en esta consulta, pues no tendría sentido. Y quiero leerle un mensaje que también me acaba de llegar por parte de un integrante del Comité Político del Pacto Histórico. Dice, si el Consejo Nacional Electoral no posibilita que haya una consulta, no debería haber consulta. Y al parecer Roy sí está haciendo cuentas para que haya. Eso implicaría que nos vamos con 2 candidatos a primera vuelta y que Iván Cepeda se tenga que replegar al que gane esa consulta. Bueno, no, primero no es al parecer, yo hablo claro, con transparencia, igual desde hace meses. Y repito, el 8 de marzo, 21 millones de colombianos irán a las urnas. ¿Se imaginan ustedes que la única posibilidad que tengan es un tarjetón único con la consulta uribista, con la consulta que seguramente gane la senadora Paloma Valencia? ¿Dónde vamos a votar los progresistas? A esta hora es anticiparse, decir cómo va a ser esa consulta, pero mi opinión personal es que tiene que haber una consulta para no dejarle la cancha libre a la derecha, pero eso no significa que vamos a estar divididos. El 9 de marzo, si eso ocurre, nos ponemos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo hace 5 años. Juntos defendimos la paz, defendimos las víctimas, le hicimos oposición al gobierno del Centro Democrático. Juntos ganamos la elección con Gustavo Petro y juntos ganaremos esta elección progresista porque habrá cambio 2.0. Pero ¿cómo será eso de ponerse de acuerdo el 9 de marzo? Si igual lo que le está planteando Nicolás tiene sentido lo que dicen desde el Pacto Histórico y es que habría 2 carriles, el que gane la consulta e Iván Cepeda que va derecho a primera vuelta. ¿Eso tiene sentido que la izquierda vaya por 2 carriles a la primera vuelta? No, es que hacemos un acuerdo político. Cada día trae su afán. Primero es el desayuno que el almuerzo. Lo que pretenden sectores de la derecha es que les dejemos vacío el campo para que el progresismo pierda por W el 8 de marzo. Y eso no va a ocurrir. Es decir, si usted tiene un equipo de fútbol y no va al estadio y el equipo contrario es el que juega solo, pues le mete 8 millones de votos y eso sí sería inatajable. Eso no va a permitir.
No lo vamos a permitir. La derecha no va a jugar sola el 8 de marzo. Además que necesitamos impulsar nuestras listas, las listas del pacto, las listas del Frente Amplio. Nosotros necesitamos, yo necesito, por lo menos 35 senadores, 70 representantes a la Cámara, para que luego con los sectores de centro, independientes, podamos hacer lo que hice en el gobierno Petro. Al inicio, la mayoría suficiente para impulsar las reformas sociales que hacen falta. Así que necesito más senadores, más representantes, y eso se hace jalando las listas del 8 de marzo, no dejándolas huérfanas y abandonadas. Le entiendo que entonces el tema de la consulta interpartidista el 8 de marzo es una estrategia no solo para impulsar las listas progresistas al Congreso, sino también para que ustedes se midan ahí. Pero, ¿usted cree que el acuerdo político al que usted se refiere es que alguno de los candidatos se baje después del 8 de marzo? Es posible, digamos que lo que nosotros tenemos que es apelar a la voluntad popular. Y aquí no se trata de individualidades, se trata de un proyecto político que ha impulsado de manera impresionante el presidente Petro. Mire, ayer en Cali, mi ciudad, miles de personas llenaron la plaza de San Francisco en respaldo al presidente a propósito de su conversación con Trump, que salió bien, afortunadamente, como yo había pronosticado. Pero ese fervor popular no puede atajarse. La gente tiene derecho a ir a las urnas y escoger. Ahora, le digo una cosa, yo compito desde donde he estado siempre. Yo soy un liberal socialdemócrata. Yo no milito en los partidos de izquierda, por eso no participé en octubre. Pero Iván ya tuvo la oportunidad de contarse y lo hizo muy bien. Y el pacto sacó casi 3 millones de votos que yo mismo impulsé. Aquí en este Caracol Televisión dije, espero sacar 3 millones de votos en la consulta de la izquierda, que lo saquen. Invité a votar por Iván, pero yo no he tenido la oportunidad de contarme en las urnas, ni Juan Fernando Cristo tampoco, ni Camilo Romero. Yo creo que tenemos la obligación de sumarle al pacto, como hicimos hace 4 años, y de sumarle al progresismo. Y eso es con voto limpio en las urnas, y lo vamos a hacer. Además, porque hay muchos sectores independientes, liberales, de todos los partidos, que quieren acompañar la apuesta progresista. Y para poder expresarse, tienen que expresarse el 8 de marzo en la consulta y en las urnas eligiendo un Congreso progresista. Con o sin Iván Cepeda habrá consulta del Frente por la Vida, dice aquí el ex embajador Roy Barreras. Usted acaba de tocar el tema que es la coyuntura nacional y es esa reunión muy cordial y muy amena que sostuvo ayer el presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump. Usted ha hablado de este encuentro desde la semana pasada porque usted estuvo en Washington. ¿Cómo ve el resultado? Bueno, yo estoy muy contento con la mayoría de los colombianos. Quiero creer que de alguna manera sirvió la semana pasada haber ido a los pasillos de Washington a despejar el veneno que habían sembrado días atrás, porque hay que decir tristemente que algunas personas, entre otros el candidato mayoritario de la extrema derecha, había ido en su avión privado ufanándose a decir que intervinieran en las elecciones en Colombia, que iba a haber fraude, que Petro se iba a reelegir, que era un mafioso, una cantidad de falacias, y había que ir a decir lo que es verdad. Ni Colombia es Venezuela, ni Petro es Maduro, habrá elecciones libres, fue elegido democráticamente, y el progresista que sea elegido en las próximas urnas por las mayorías colombianas será presidente de Colombia y lo hará en elecciones libres y democráticas. De manera que esos fantasmas lo voy a decir en colombiano, para tirarse la reunión del martes no lo lograron porque muchas voces, una de ellas la mía, lograron decir la verdad en Washington y la reunión afortunadamente salió bien. Cuéntenos un poco con quién habló. Se conoció públicamente su reunión con Bernie Moreno, el senador republicano. ¿Habló con él y con quién más? Allí hay un protocolo de confidencialidad que yo me apego a él estrictamente. En Washington se conoció una de las conversaciones. Uno conversa con el contradictor, es lo que yo sé hacer. Lo que yo sé hacer es dialogar, resolver problemas. Lo hice cuando me llamaron a resolver el acuerdo de La Habana, el acuerdo con las FARC, que estaba enredado. Hablar con el contradictor permite encontrar consensos, diálogos, sacar adelante a Colombia unida. Lo hice en el primer año del gobierno del presidente Petro. Logramos unir a todo el mundo y las reformas pasaron el primer año. Y lo hice la semana pasada. ¿Con quién había que hablar? No con los amigos, no con Bernie Sanders, que es progresista, o con Ocasio. Había que hablar con los críticos del presidente Petro para decirles la verdad, con los republicanos. Y yo creo que eso salió bastante bien y hay una etapa de mayor tranquilidad y estabilidad en Colombia. Pero hay también muchos rumores, doctor Roy, se lo quiero preguntar de frente, que dicen que más allá de usted ir a lo que nos acaba de decir, de callar esas voces venenosas y contar la verdad sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, que también usted habría ido a decir, oigan, yo soy el tipo, porque usted es candidato presidencial, no Iván Cepeda, que claramente tiene un abismo ideológico con el gobierno de Trump y que usted fue y dijo, miren mejor hacia este lado. ¿También fue a eso? Tendrían que no conocer cómo funciona Washington, yo lo conozco, tengo acceso, conozco, que los Estados Unidos vayan a incidir en cuál es el candidato, pero ya que usted me lo pregunta,
voy a decirle exactamente, y seguramente la oficina de Bernie Moreno y los asesores y las otras personas con las que hablamos podrán verificarlo. A mí me preguntaron y yo les dije, miren, hay elecciones libres. Petro se eligió en elecciones libres. Yo compito con Iván Cepeda, pero quiero que quede claro, Iván Cepeda es un hombre honesto, un defensor de derechos humanos. Yo voy a competir con él, pero si gana, lo hará en elecciones libres y democráticas. Esto no es Maduro ni es Venezuela, porque ese era el veneno que les habían sembrado. Así que no es cierto que quien gane lo hará con fraude, lo hará a voto limpio. Y lo vuelvo a decir, yo llevo 15 años acompañando a Iván, a María José, al pacto entero, construimos juntos las listas, defendimos a las víctimas, hicimos oposición al gobierno del Centro Democrático. Esto no empezó ahora, yo soy fundador del pacto. El pacto nació, como dijo el presidente Petro hace algunos meses, en mi apartamento, porque el pacto es uno. El pacto es las fuerzas de las izquierdas que se han jugado la vida defendiendo derechos y las fuerzas del liberalismo socialdemócrata, independientes, verdes, todo aquel que quiere que Colombia avance, que la gente pueda vivir tranquila, trabajar tranquila, vivir feliz y no retroceder a una derecha vengativa, odiosa, pero, doctor, que además sería retrógrada en materia de derechos. Vamos a derrotar la derecha y lo vamos a hacer juntos todos los progresistas de Colombia. Déjeme ahí interrumpirlo porque usted acaba de mencionar algo que de hecho coincide con lo que dijo ayer en su trino el senador Bernie Moreno, y es las garantías de unas elecciones libres y justas. Puntualmente de eso, ¿cómo sintió el ambiente en Washington, la percepción sobre los comicios aquí en Colombia? No, es que les habían envenenado el ambiente. Les habían dicho que iba a haber fraude, que Petro se iba a reelegir con la constituyente, ellos no entendían muy bien el tema de la constituyente, y que si ganaba el candidato de Petro iba a ganar por fraude. Y yo les dije, eso es falso, devolvámonos 4 años. Gustavo Petro ganó en elecciones libres, legítimas, casi perdemos, entre otras cosas, casi perdemos, a pesar de que estábamos juntos. Ahora estaremos juntos de nuevo para derrotar una derecha que además está dividida, pero que claramente le dice a los colombianos qué es lo que quiere hacer, por lo menos son francos, que van a destripar a la oposición, a dar bala, a dar balín, es decir, a devolver a épocas de narcoparamilitarismo y a épocas de represión a la voz popular legítima, a los jóvenes, a las mujeres, a la gente que marcha, a la gente que exige un país más justo. Esa es la historia de mi vida, María Camila. Yo ayer, por ejemplo, me reuní con un centenar de mujeres en el barrio Las Cruces, donde nací, y les conté mi propuesta de nueva reforma laboral para que las mujeres, las madres solteras como la mía, tengan más tiempo libre para sus hijitos, para que ellas puedan sumar la licencia de maternidad a la licencia de paternidad, para que cuando el chiquito nazca, el Estado, hicimos la cuenta juiciosamente, tenga un bono de 12 millones de pesos, para que cuando tenga 18 años en un fondo soberano que no se lo van a gastar, tenga asegurada su universidad. No se me adelante, ya vamos a ingresar a su plan de gobierno, pero me parece muy bien que avancemos, pero antes quiero preguntarle sobre su campaña, sobre esta imagen, porque usted ha hecho refuerzos, adquisiciones nuevas para su equipo de campaña en los últimos días, y uno de esos es el señor que ven acá de las gafas, que es el catalán Javier Vendrell, un español que yo he visto, usted lo ha defendido mucho en los últimos días y dice que lo atacan con mentiras, pero es apenas normal, doctor Barreras, que uno le pregunte por este hombre que tiene varios procesos en contra. Uno, por terrorismo en su país, aquí lo investigan por el manejo de los testigos electorales en la campaña pasada, y también él fue el que le recibió 500 millones de pesos a alzar de contrabando aquí en Colombia, alias Papá Pitufo, que él dijo no sabía que era ahí y los devolvió. Entonces es apenas normal que haya suspicacias y que uno se lo pregunte a usted, ¿por qué llega, por qué aterriza este hombre hoy en su campaña, doctor Roy? Bueno, en esta foto está Antonio Solá, que fue Antonio Solá es este de acá. el estratega que nos acompañó en la campaña Santos II. El del sombrero es Ángel Becasino. El que está de espaldas es un asesor de tecnología digital. Marco Cartelano, que además es un hombre experto en la estrategia digital. Y el que está de frente es Xavier Vendrell. Yo tengo mucha gratitud por el hecho de que Xavier Vendrell haya llegado a decirme: a mí lo que me importa es que el proyecto progresista avance. Soy un hombre de izquierdas. Le pregunté por lo que usted me preguntó. Me dijo, estoy absolutamente libre de todas las acusaciones falsas que me hicieron. Hoy no tengo absolutamente nada que esconder, pero lo que sí tengo es la decisión absoluta de que el progresismo gane. Y él cree, y yo también, que para ganar necesitamos sumar, unir, que no basta con la izquierda sola, y que mi misión y mi tarea es unir a Colombia desde el centro, con el progresismo y con los sectores independientes.
Qué bueno que llegó. Es un hombre que fue estratega de Petro en el 2018, Sí, en las estratega dos en el campañas. 2022. Es un amigo personal del presidente y creo que es claramente una señal de muchos, no es el único, que han llegado a decir necesitamos un cambio seguro, que no nos ocurra que por no unirnos terminemos perdiendo con la derecha. Usted menciona ahí muy bien que él fue asesor del presidente Gustavo Petro y es muy cercano a su familia también. Y de hecho él comentó ayer en entrevistas que él tiene la bendición del presidente Gustavo Petro para aterrizar en su campaña, que se lo comentó al mandatario. ¿Esto de cierto modo significa también un guiño del presidente a su campaña? ¿Usted lo ve así? No, eso yo no lo sé, no conozco las conversaciones entre el presidente y Xavier. Lo que sé es que llegó a mi casa, llegó a mi campaña, ofreció ayudar, está convencido de que el progresismo tiene que derrotar a la derecha, convencido de que nosotros podemos hacerlo uniendo el país, sin dividirlo, sin separarlo, ganando sin odios, sin miedos, como pretende la derecha sembrarnos, y bienvenidos todos aquellos. Vamos a estar unidos, vamos a estar unidos. La unidad es la victoria y estamos unidos antes, en marzo o el 9 de marzo, pero vamos a estar unidos y derrotaremos la derecha. Pero doctor Roy, sobre Javier Vendrell también preocupa un tema a la gente y es que usted sabe muy bien que en la campaña pasada se conocieron unos videos internos de la campaña en donde quedaba expuesta esa estrategia de atacar al contrincante. ¿Eso se va a repetir en esta campaña? Mire, si usted pone una cámara en el camerino de la Selección Colombia o del Atlético Nacional, pues es obvio que el técnico va a decir cuidado con el que viene por la derecha, con el del flanco, miremos quién va a atacar, quién es el defensor. Por supuesto que hacer una estrategia política para competir en el deporte o en la política es absolutamente normal. Lo que fue un delito y un crimen que no ha sido establecido es quien se atrevió a chuzar una campaña presidencial, la campaña Petro, para guardar ese material y sacarlo una semana antes de la elección con la idea de hacernos daño. El Watergate causó la caída de Nixon por mucho menos, por grabar a una campaña en audio. Aquí nos chuzaron y grabaron nuestras reuniones internas de estrategia. Pero le quiero despejar dudas para que estén tranquilos. Que si va a haber estrategia para ganar la elección, claro que va a haber estrategia. La hubo para ganar con Santos, porque le apostó a la paz. Y yo estuve allí pensando esa estrategia. La hubo para hacer oposición al gobierno del Centro Democrático que iba a hacer trizas la paz. Y la hicimos y defendimos la JEP, la Comisión de la Verdad, defendimos el Fast Track, sacamos adelante la reforma agraria en sus organizaciones, la ADR, la Agencia Nacional de Tierras, estamos entregando tierras a los campesinos, ahora hay que ponerlas a producir. Sin la producción agroindustrial, sin el sector privado no avanza la economía. Y ahora también habrá estrategia para ganar las elecciones. Para cerrar este capítulo, una pregunta que le surge a la gente es ¿cuánto cuesta todo esto? Es que estas 4 cabezas no son baratas, esas asesorías, y también se habla de que hay cientos de vallas en las ciudades del país. ¿Cómo está financiando su campaña, doctor Roy? Está muy bien. Las cuentas claras estarán claras y serán públicas. Primero, estas 3 personas que hemos mencionado llegaron a la campaña hace una semana. Sí. Hace una semana. ¿Y cómo les y van a espero pagar? el partido va a pagarle. Yo tengo partido. Sí. Estamos tramitando ayer en el Banco de Occidente un crédito de 3.000 millones de pesos, que es el tope que se permite porque el tope son 18.000, para que la gente sepa. Y esos 18.000 se dividen entre los candidatos. Como yo espero que sean 6, porque creo que debe haber por lo menos una mujer de izquierdas progresista en ese tarjetón. Tenemos tiempo hasta el 6 de febrero para incluirla. Yo quería que fuera Clara López, quería que fuera María José Pizarro, quería que fuera Gloria Flores, en fin. Pero debe haber una mujer progresista. 18 dividido en 6 da 3.000. Ese es el máximo que nos pueden prestar y eso es lo que vamos a invertir para poder garantizar un triunfo progresista. Bueno, pasemos ahora sí a lo que nos convoca hoy acá, doctor Roy. El panorama de seguridad del país viene empeorando en los últimos meses. Muchos dicen que fruto también de una política fallida de la paz total a la que usted le ha hecho reparos en los últimos meses también. Su propuesta de seguridad que incluye para rescatar a territorios como el norte de Santander, el Catatumbo, su Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Bueno, no es en los últimos meses, yo no cambio de opinión. En el primer año del gobierno Petro expresé que para poder hacer la paz se necesita método, rigor, que no se puede ser ingenuo, que abrir 20 mesas al tiempo como si fuera lo mismo el ELN que las bandas de Medellín era un error de método. Y fue el método el que fracasó. Yo soy un constructor de paz, firmé con honor, a nombre del Estado colombiano, el acuerdo de paz más importante que se ha formado con las FARC, después de negociarlo, después de ser hace 15 años el autor del marco para la paz. Yo en esto no estoy improvisando, pero hace 3 meses hice pública mi propuesta de seguridad total,
que es lo que exigen los colombianos. He recorrido Colombia, la gente quiere que la protejan. Yo, por ejemplo, para mostrar diferencias, no hubiera comprado los aviones Gripen, porque eso no me sirve para cuidar a los ciudadanos del atraco, del asalto, del robo del celular. Lo que creo es que hay que hacer una nueva fuerza aérea y la haremos. ¿Qué es lo que hoy permite cuidar a los barrios, a las calles, a las ciudades de Colombia? Los drones con inteligencia artificial, conectados en centros de cómputo. Hay 12 ciudades de Colombia donde se comete el 73% de los crímenes. Vamos a cuidar desde el aire, guardianes del aire, conectados con los motorizados, con inteligencia artificial, para capturar en tiempo real al delincuente. Y no basta con capturarlo, María Camila. La policía captura, ¿sabe cuántos? 1000 delincuentes cada día. Y al otro día sueltan 800, porque hay que hacer una reforma a la justicia. Eso es una burla con las víctimas. Y ni siquiera basta con capturarlos. El hacinamiento carcelario es un drama de dignidad humana, pero además es un problema de inseguridad, porque entran como asaltantes o raponeros y salen como sicarios. Hay que garantizar cárceles formativas, con el SENA adentro, productivas, cárceles que sean fábricas, donde el condenado pueda producir, mandarle plata a su familia, producir aquello que se consume, donde la cárcel sea una fábrica de futuro y no una condena a una escuela del crimen. Hay que reformar el Sistema Nacional Penitenciario. Eso hace parte de nuestra propuesta de seguridad total. Y una cosa más, 140 helicópteros repotenciados, porque hay que ir por los ejércitos mafiosos. Quien no se someta a la justicia, y habrá un vehículo, por supuesto, legal para hacerlo, tendrá que someterse con la fuerza legítima del Estado. Nadie puede negociar un acuerdo de paz, ni siquiera ser generoso en el acuerdo de paz, si no tiene la fortaleza del Estado. Un Estado fuerte, un Estado que recupere la fortaleza y la seguridad y el control del territorio, porque yo tengo la sensibilidad social por la historia de mi vida, pero tengo la fuerza para tomar decisiones y recuperar el control del orden público. Ahí me acaba de responder en parte para lo que íbamos. O sea, usted dice negociaciones sí se mantendrían en un eventual gobierno suyo, pero siendo muy rigurosos con los mecanismos de verificación para un eventual sometimiento, o mejor dicho, la fuerza de la ley al que no cumpla con esos pasos de la negociación. No, hay una diferencia que es muy importante y que la dije no hoy, hace 3 años y hace 15 años cuando presenté el marco para la paz. Las negociaciones de paz que terminan en justicia transicional son para los conflictos, para las insurgencias, sí, para las guerrillas, no para las mafias ni el crimen común. Pero digamos, con el ELN La ley no se negocia, no, la ley no se negocia. El Estado puede ofrecer una ley de sometimiento a la justicia generosa, tiene que ser generosa para que dejen el crimen, para que dejen el narcotráfico, para que dejen de matar. Pero si no se someten, sometimiento a la justicia, que no es justicia transicional, esa fue mi diferencia hace 3 años, pues el Estado tiene que ser capaz de ir por ellos y de garantizar que la fuerza legítima del Estado proteja a las familias. Mire, estuve en el Caquetá, también he estado en el norte del Cauca, en el sur de Nariño. No puede ser que la vida de nuestros compatriotas dependa de la decisión de un delincuente que si no le pagan la vacuna el tendero, entonces le pone un explosivo o le mata a un hijo. El Estado solo existe legítimamente si protege la vida de cada familia colombiana. Los voy a proteger. Pero para cerrar este tema, entonces, todo esto prácticamente son hoy mafias, los grupos alzados son en ejércitos armas. Mafiosos. Exactamente, pero el ELN, para usted todavía el ELN podría aspirar a una negociación para justicia transicional. Yo creo que el ELN degeneró igualmente en una organización delictiva mafiosa y me parece que en Arauca, en norte de Santander, en toda esa frontera, pero también en el Chocó, la gente está hastiada de la presión. Ahora hay que decir una cosa, en muchos territorios durante años estas organizaciones han reemplazado el Estado. El campesino cocalero, el señor de la tienda, el pescador, vive de esa economía y es lo único que conoce para alimentarse. Si el Estado no llega transformando el territorio, dándole alternativas, comprándole su cosecha, reconstruyendo el IDEMA, garantizando que haya un centro de acopio, que le paguen la cosecha al campesino, que se construyan 5.000 kilómetros de vías terciarias, ese campesino tiene que vender lo que le compran, que es la hoja de coca. O sea que no solamente, por supuesto, es la fuerza del Estado, es la presencia social del Estado. Y eso es un proceso que sabemos hacer y que no se implementó en el Acuerdo de Paz del 2016. Esa tarea está pendiente. El Acuerdo del 2016 es una hoja de ruta para Colombia. Si la desarrollamos, Colombia tendrá paz estable, duradera y seguridad. Se nos pasó lamentablemente el tiempo volando.
Nos toca entrar a nuestro famoso segmento del sí y no para que usted le cuente a la gente qué O sea, se me posición quedaron tiene. por fuera Un montón de el millón cosas. de viviendas que vamos a construir para reactivar la economía Sí, ya ahí lo rápidamente. teníamos, pero hago el la compromiso reactivación con usted. mineroenergética, con cuidado del medio ambiente, la protección para los jóvenes, darle a cada joven, 200.000 jóvenes, un plantecito para que pueda ser emprendedor. Es decir, vamos a reactivar la economía y vamos a hacer Sí. fondos soberanos. Sé cómo reducir el hueco fiscal y le digo una cosa, lo más importante es un gabinete de expertos, un ministro de Hacienda experto, lo tendrán y voy a anunciar esos nombres de expertos antes de la segunda vuelta. Doctor, le hacemos el compromiso, lo vamos a tener a usted como a todos los candidatos aquí, expandiendo esas propuestas para que la gente las conozca. Relación y reconocimiento a Delcy Rodríguez. No, porque son dos preguntas. Una es la relación con Venezuela y otra el reconocimiento a Delcy Rodríguez. No al reconocimiento, sí a la relación con Venezuela. O sea que la suma es no. La suma es no, exacto. ¿Reactivaría las mesas de negociación con grupos armados? No, ya expliqué cómo no. Sí. ¿Presentaría una nueva reforma tributaria? Claro, si es que necesito garantizar que bajen los impuestos de renta para las MIPYMES, porque están golpeadas y necesitan sobrevivir. ¿Mantendría el modelo donde las EPS administran los recursos de la salud? En 2017 dije que no, que había que hacer la reforma a la salud, que es la que hay que aprobar y que garantiza un sistema de salud público mixto, público, privado, pero donde las EPS no presten el servicio y no tengan integración vertical. Es decir, desaparecen como son hoy. Hay otro sistema, un sistema público, privado, otro modelo. ¿Promovería una Asamblea Nacional Constituyente? No, yo no necesito una constituyente, sé construir mayorías y gobernar en la unidad del país. Esta es muy importante, nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Y de gas, por supuesto, hay que reactivar la industria mineroenergética con cuidado ambiental. Vamos ahora a la siguiente. ¿Cárcel para menores de edad homicidas, doctor El que Roy? mata como adulto, paga como adulto. ¿Restablecimiento de relaciones con Israel? No con Netanyahu, por ahora O no. sea, por ahora no. Finalmente, el mercado de la marihuana recreativa. Claro, ¿lo yo soy el impulsaría? ponente que permitió que eso dejara de ser un crimen para que sea una actividad comercial como la tienen en Estados Unidos. Hay gran hipocresía con eso. Por supuesto que sí. Ni el alcohol, ni el tabaco, ni la marihuana son buenos, pero el Estado los tiene que regular, cobrar impuestos y prevenir el consumo en lugar de volverlo un crimen que enriquece a las mafias. Doctor Roy, habrá una próxima oportunidad aquí en Noticias Caracol para mostrar su plan de gobierno, pero le agradecemos mucho estos minutos aquí esta mañana. Pues muchas gracias a todos y queda mucho por contar y por explicar.